Saludos a quienes participan esta tarde en el desarrollo de la conferencia magistral titulada La resolución del contrato en el derecho peruano, que estará a cargo del doctor Eduardo Benavides Torres, conferencia que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el marco del programa Los Lunes Universitario, Minjus en tu Universidad. A continuación leeré la reseña académica y profesional de nuestro distinguido conferencista. El doctor Eduardo Benavides Torres es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Participó en el programa de especialización para ejecutivos en la Escuela Superior de Administración de Negocios CESAN, con posgrado en Economía y Derecho en la Heidelberger Institut für Berufsbildung, Heidelberg de Alemania. Ha sido profesor de los cursos Derecho Peruano 1 y 2 en el Instituto Superior Tecnológico Ernst Middendorf. Profesor de los cursos Obligaciones, Acto Jurídico, Contratos 1 y 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Profesor del curso Derecho de Obligaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor ordinario del curso Contratos, Parte General, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, profesor del curso Derecho Empresarial en ESAN. Profesor de los cursos Contratos Modernos en la Maestría de Derecho Empresarial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesor ordinario en dicha Casa Superior de Estudios. Entonces dejamos en el uso de la palabra a nuestro distinguido conferencista, el doctor Eduardo Benavides Torres. María dice que los dos sonrían para que pueda tomar la foto. Doctor, está usted, por favor, en el uso de la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Rosario. Muchas gracias al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS, del Ministerio de Justicia, y muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre un tema tan importante en materia de derecho civil como es el de resolución de contratos bajo el régimen de nuestro Código Civil. Lo primero que me gustaría explicar, comentar, es en qué consiste precisamente, cuál es el concepto de lo que llamamos la resolución del contrato. A mí me ha tocado mucho, tanto en mi labor académica, como también cuando he actuado como árbitro en procesos de arbitraje, encontrarme con demandas en las cuales los abogados suelen demandar alternativamente la nulidad, la anulación, la invalidez, la resolución, la rescisión o la ineficacia del contrato. Y le piden al juez o le piden al tribunal arbitral que decida según corresponda. Lo que hay detrás de este tipo de pretensiones en una demanda es que los abogados, y esto en realidad no es una imputación, por supuesto, de responsabilidad, se trata de un tema indudablemente técnico, pero los abogados suelen no tener clara la distinción entre estas figuras, y por eso me parece importante tomarme 5 minutos para comentarlo, porque creo que es bien importante entender cuál es la naturaleza jurídica de la resolución contractual, la resolución del contrato. O se presenta una resolución de contrato cuando, lo digo en palabras muy sencillas, por una causal sobreviniente, es decir, una causal que ocurre después de celebrado el contrato cesa de tener efectos. ¿Y cuáles son los efectos del contrato? Como lo dice el propio Código Civil, el objeto del contrato es crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. El caso más común, la mayor parte de contratos que todos nosotros hemos visto alguna vez, son contratos que crean obligaciones. Por ejemplo, la compraventa, por ejemplo, el arrendamiento. Mediante estos contratos se crea, se constituye una relación jurídica entre dos partes, a veces más, pero generalmente dos partes, a la cual llamamos obligación y que tiene por contenido prestaciones.
Cuando se da la resolución del contrato, lo que va a ocurrir es que esa relación, que esa obligación va a romperse, va a quedar extinguida, va a quedar disuelta. Por eso se suele hablar de la resolución del contrato como una desvinculación, es decir, se rompe el vínculo. ¿Qué vínculo? El vínculo obligacional, por ejemplo, entre vendedor y comprador. ¿Qué diferencia la resolución del contrato de la rescisión del contrato? Que en algunos otros países y sistemas jurídicos se usa como sinónimo de resolución. La rescisión, a diferencia de la resolución del contrato, consiste en que el contrato queda sin efectos, pero por una causal existente o que se encuentra presente al momento de celebrarse el contrato. Así lo dice el artículo 1370 del Código Civil. Y más bien el 1371 del Código Civil, que trata de la resolución, dice: resolución es el contrato cesa de tener efectos, pero por causal sobreviniente o posterior al contrato. Entonces, rescisión siempre es una causal que está presente al momento de celebrarse el contrato. Por ejemplo, la lesión. Cuando ocurre un supuesto de lesión, son supuestos muy raros, ocurre un supuesto de lesión y una parte se aprovecha de la necesidad apremiante de la otra para generar en el contrato un desequilibrio contractual enorme, eso ocurre al momento de celebrarse el contrato, no ocurre después. En cambio, la resolución del contrato se da, por ejemplo, por incumplimiento, porque los incumplimientos del contrato son siempre posteriores. No puede haber un incumplimiento anterior al contrato, porque sería ilógico que yo incumpla aquello que no existe. El contrato recién existe cuando se celebra, la obligación existe inmediatamente después o en el plazo pactado por las partes, por lo tanto, no hay incumplimiento contemporáneo o anterior al contrato. ¿Qué diferencia? Ya tenemos claro qué diferencia la resolución de la rescisión. Ahora, ¿qué diferencia la resolución de la nulidad del contrato? Los supuestos de nulidad, que son supuestos de nulidad del acto jurídico, son aquellos en los cuales se cuestiona la existencia del acto jurídico en términos legales, igualmente por circunstancias que se encuentran presentes al momento de celebrarse el acto jurídico, no después. Entonces, claramente, la nulidad siempre corresponde a una causal contemporánea al contrato, la resolución siempre es una causal posterior. Ejemplo, nulidad porque tengo un agente absolutamente incapaz, ¿no? Es una persona que se encuentra privada de discernimiento, es menor de edad, nulo el contrato. Esa causal, es decir, la incapacidad, es una causal que está presente al momento en que se celebra el contrato. En cambio, en el caso de la resolución, la causal es siempre posterior. ¿Qué diferencia ahora la resolución del contrato de los supuestos de ya no nulidad, sino anulación del contrato? Los supuestos de anulación del contrato, que en realidad son supuestos de anulación del acto jurídico, son supuestos en los cuales el derecho considera que el acto jurídico es inválido. ¿Y por qué se considera que el acto jurídico es inválido? Por ejemplo, porque hay vicios en la manifestación de voluntad. Igual que en el caso de la nulidad, igual que en el caso de la rescisión, la causal que provoca que un contrato sea anulable es una causal que siempre está presente al momento de celebrarse el acto jurídico. No es nunca una causal posterior. Es decir, el vicio de la voluntad, por ejemplo,
el error dirimente. Yo he cometido un error al celebrar el contrato. Y es un error dirimente. Ese error no se produce después de celebrar el contrato, se produce al celebrarse el contrato. Yo acepto la oferta estando mi manifestación de voluntad en error. Entonces, elemento común a la nulidad, la anulación y la rescisión es que las tres ocurren por causal presente al momento de celebrarse el contrato. Y son supuestos, evidentemente, en los cuales se ataca el contrato mismo. En cambio, la resolución nunca ocurre por causal que está presente en la celebración del contrato, sino por causal posterior. Por una causal que ocurre después de celebrar el contrato. Es decir, el contrato nace bien, se da nacimiento a la obligación y durante la vida de la obligación, cuando lo que está desarrollándose es el cumplimiento de la obligación, en ese momento se produce una causal que afecta a la obligación y que provoca que la obligación se extinga, que la obligación deje de vincular a las partes a las cuales vincula, vendedor y comprador, arrendador y arrendatario, los socios de un contrato de consorcio, el constructor o contratista y el comitente en un contrato de obra, etc. Ahora que tenemos claro que la resolución es distinta de la rescisión, de la nulidad y de la anulación, que se trata de un supuesto de ineficacia, no de invalidez, no de inexistencia. Acá no se cuestiona si el contrato existió. Acá no se cuestiona si el contrato fue válido. Acá lo que se cuestiona es los efectos del contrato. ¿Y cuáles son? La obligación es el efecto del contrato. Es la obligación la que se va a romper por esta causal sobreviniente que ahora vamos a explicar. Y justamente la pregunta, entonces, es, ya tenemos claro que el supuesto de resolución es siempre un supuesto de ineficacia, o sea, de pérdida de efectos del contrato. ¿En qué casos ocurre esa ineficacia? Hemos dicho que siempre es por causal posterior al contrato. ¿Cuáles son esas causales posteriores al contrato? Hemos mencionado ya un caso, incumplimiento, pero no es el único caso. Y vamos a hablar ahora de cuáles son los supuestos previstos en nuestro Código Civil que aplican cuando se trata de resolver el contrato, e incluso otros que no están previstos en el Código Civil, pero que son perfectamente invocables bajo el principio de autonomía privada. El primer supuesto, que es probablemente el más lógico y el más fácil de implementar, es lo que llamamos el mutuo disenso. Es decir, luego de celebrar un contrato, las partes coinciden en que no quieren seguir vinculadas y de mutuo acuerdo deciden resolver el contrato, dejarlo sin efecto, desvincularse. Las partes, por ejemplo, son el arrendador y el arrendatario y están de acuerdo en que luego de transcurrido un año de plazo, y todavía quedan 4 años más, prefieren terminar el contrato, es decir, resolver. Y para eso normalmente firman una adenda que en realidad no es otra cosa que un contrato con efecto extintivo, que ya lo hemos dicho, los contratos también extinguen obligaciones. En ese caso, bajo el principio de autonomía privada y de libertad de contratación, las partes son totalmente libres de poder resolver, o sea, dejar sin efecto contratos que esas partes han celebrado. Y como decía, uno de los efectos propios del contrato es precisamente que mediante contrato se puede no solamente crear una obligación, se puede también extinguir una obligación. La definición de contrato en el artículo 13.5.1 del Código Civil es: el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular,
modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces, mediante contrato, también se puede extinguir una relación jurídica patrimonial preexistente, es decir, una obligación previa entre las partes. Y el mismo concepto también lo tenemos cuando el propio Código Civil define lo que debemos entender por objeto del contrato. Artículo 1402. El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Es decir, el objeto de un contrato puede perfectamente ser extinguir una obligación. Ya tenemos entonces un primer supuesto en el cual, por una causal sobreviniente que sería el mutuo acuerdo entre partes, se puede resolver el contrato. Por mutuo disenso o por un contrato con efectos extintivos, las partes pueden resolver un contrato previamente celebrado. Segundo supuesto. Otra posibilidad que pueden las partes aplicar para resolver el contrato es la condición resolutoria. El Código Civil prevé, no en la sección de contratos parte general, sino en la sección de acto jurídico, entre las modalidades del acto jurídico, que las partes pueden pactar que el acto jurídico esté sujeto a condición resolutoria. ¿Y qué es una condición resolutoria? Es un hecho futuro incierto respecto al cual se hace depender los efectos del acto jurídico. Entonces, si el acto jurídico es un contrato y el contrato da nacimiento a una obligación, si yo a esa obligación le pongo una condición resolutoria, entonces, cuando ocurre esa condición, es un hecho futuro incierto, lo que va a ocurrir es que automáticamente queda resuelto el contrato. Automáticamente se extingue la obligación. Y eso ocurre así porque esa condición futura constituye un hecho que tiene tal importancia que las partes no quieren seguir vinculadas si es que se presenta esa circunstancia. Por ejemplo, volviendo al mismo caso del arrendamiento. El arrendatario acepta pagar una renta en dólares o en soles, pero al tipo de cambio del dólar. Pero el arrendatario dispone de recursos en soles. Entonces le dice al arrendador, yo estoy de acuerdo, pero pactemos una condición resolutoria que si el tipo de cambio, por ejemplo, supera los 4 soles por dólar, el contrato queda automáticamente resuelto. Eso se llama condición resolutoria. Es un hecho futuro, es un hecho incierto, nadie sabe si va a ocurrir o no, nadie tiene una bola de cristal, no somos magos, no sabemos si en algún momento el sol en su cotización supere o no los 4 soles, pero si ocurre, entonces, al haberse verificado la condición, automáticamente el contrato queda sin efectos, el arrendamiento queda resuelto. Eso es lo que se conoce como condición resolutoria. Ese es un pacto perfectamente válido, porque es un pacto que corresponde a el interés de las propias partes de estar vinculadas mientras no se presente ese supuesto. Naturalmente, la única manera en que ese tipo de pactos pueden influir en el contrato es, hay que pactarlo expresamente, hay que incorporar al contrato, porque las condiciones no son un elemento natural del contrato. Los contratos tienen algunos elementos naturales, luego vamos a hablar de alguno de esos en el caso de incumplimiento. No es así con la condición. La condición hay que incorporarla al contrato, porque el contrato se presume más bien
que es un contrato que no es modal. Si respecto al cumplimiento del contrato, yo pacto un plazo, por ejemplo, de 5 años en el caso del arrendamiento, no se presume una condición. La condición hay que pactarla. La condición no es un elemento natural del contrato. Entonces, para que opere una condición resolutoria, las partes tienen que necesariamente incorporarla al contrato. Tienen que poner en el contrato una cláusula resolutoria que claramente diga, si ocurre esta condición futura, el contrato queda automáticamente resuelto. Eso es lo que llamamos condición resolutoria. Sería un segundo supuesto en el cual el contrato puede resolverse por una causal posterior. ¿La causal es posterior? Claro que sí, porque la condición ocurre después de celebrado el contrato. Veamos ahora otro supuesto de resolución. Es un supuesto que estoy seguro todos ustedes alguna vez se han planteado. Hablamos del caso fortuito y la fuerza mayor, o lo que se conoce también como la imposibilidad de cumplimiento del contrato. Como sabemos, después de celebrar un contrato pueden ocurrir ciertos riesgos que están más allá de nuestra previsión. Puede ocurrir que como consecuencia de un cambio de circunstancias y al ocurrir un acontecimiento extraordinario, imprevisible, irresistible, una de las prestaciones se vuelva imposible de cumplir. Y obviamente es una imposibilidad por ser irresistible que no puede ser vencida. Entonces, cuando ocurren ese tipo de circunstancias, lo que establece nuestro derecho civil, y es algo que está previsto en los artículos 1431, 1432 de nuestro código, es el contrato queda resuelto. Y queda resuelto quiere decir de que obviamente la prestación imposible ya no es debida, pero también se pierde la contraprestación. Volviendo al ejemplo del arrendamiento. Si, por ejemplo, producto de un caso fortuito, una fuerza mayor, un incendio, se destruye el bien arrendado, una casa, la prestación del arrendador, ceder el bien en uso, ha quedado convertida en imposible. Y por lo tanto, sin necesidad de que exista una declaración de voluntad, el contrato queda automáticamente resuelto. Es decir, la obligación de arrendamiento queda extinguida. Obviamente, el arrendador no está obligado a entregar el bien, porque el bien se ha destruido, pero el arrendatario también queda liberado de la contraprestación, que es pagar el precio. Hay supuestos en los cuales la imposibilidad no es definitiva, sino que es temporal. Por ejemplo, eso ocurre cuando no estoy impedido de entregar el bien en uso en forma definitiva, pero sí temporal, porque, por ejemplo, el bien en uso es una casa de campo y resulta que el camino de acceso a esa casa de campo está bloqueado. No se puede llegar a la casa de campo hasta que reparen el camino. Ahí la imposibilidad es temporal. Cuando la imposibilidad es temporal, como regla general, el contrato no se resuelve, solo se suspende mientras dura la imposibilidad. Por ejemplo, la imposibilidad dura un mes. Durante ese mes, la obligación está suspendida. Es decir, no hay obligación de pagar renta, no hay obligación de entregar el bien. Termina la imposibilidad temporal, se reanuda el cumplimiento normal del contrato. En cambio, cuando la imposibilidad es definitiva, por ejemplo, por pérdida o destrucción del bien arrendado, en ese caso lo que corresponde es resolución del contrato y es una resolución automática, de pleno derecho.
No hay necesidad de demandarla. La resolución ocurre por mandato de la ley. Entonces, este es un tercer evento o un tercer supuesto en el cual el contrato se resuelve, cesa de tener efectos, se rompe la obligación y por una causal que es claramente sobreviniente. Porque el caso fortuito y la fuerza mayor, por definición, son causales que sobrevienen al contrato, que ocurren después de celebrado el contrato y afectan el cumplimiento de la prestación, haciéndola imposible. Le ponen un obstáculo al cumplimiento de la prestación que no puede ser vencido ni siquiera cuando el deudor ejerce la mayor de las diligencias. Por eso es que se dice que es irresistible, imprevisible y extraordinario. Veamos, ya tenemos tres supuestos en los cuales el contrato se resuelve por una causal sobreviniente. Veamos ahora otro supuesto en el cual el contrato se resuelve que no está expresamente previsto en nuestra legislación y en nuestro Código Civil, pero que deriva de la regla de que las partes tienen libertad para celebrar contratos y para pactar libremente el contenido de esos contratos, en la medida, por supuesto, que no excedan o que no colisionen con el orden público o con norma imperativa. Es lo que se conoce como los principios de libertad de contratar y libertad de configuración interna del contrato, que son principios que derivan de un principio mucho más amplio, que es el principio rector del derecho de las obligaciones, que es el llamado principio de autonomía privada. Las partes pueden incorporar a su contrato cualquier tipo de cláusula con tal de que esa cláusula no sea una cláusula contraria a norma imperativa o no sea una cláusula que colisione con el orden. ¿De qué cláusulas estamos hablando en este caso? Estamos hablando de cláusulas resolutorias o como se les ha llamado también en la doctrina, cláusulas de receso o cláusulas llamadas también en doctrina de desistimiento unilateral. Entonces, yo podría tener en mi contrato una cláusula en virtud de la cual yo, arrendatario, puedo resolver el contrato antes de que venza el plazo, siempre y cuando dé un preaviso de 2 meses y sin necesidad de presión de causa. Esa es una cláusula de desistimiento, ¿no? Y ese tipo de cláusulas se pueden pactar libremente en los contratos, porque es decisión de las partes si es que quieren establecer o no para alguna de las partes o para ambas un derecho de resolución unilateral del contrato previo a la extinción de la obligación, es decir, previo a que venza el plazo del contrato. Y son libres también las partes de establecer los requisitos para que se pueda hacer uso de ese tipo de cláusulas. Por ejemplo, en el arrendamiento es usual, no es obligatorio, pero es usual que las cláusulas de resolución unilateral, llamadas también determinación previa, le impongan al arrendatario un preaviso, suele ser 2 meses, pero puede ser más, puede ser menos, y que le impongan el pago de una penalidad del llamado lucro cesante. 1, 2, 3 meses de renta, en fin, las partes son libres de pactarlo. Y así como las partes pueden pactar que una de ellas o ambas tengan un derecho de resolución unilateral. Unilateral quiere decir, yo no necesito ponerme de acuerdo con la parte contraria, como en el mutuo disenso. Yo, por mi sola decisión y voluntad, notificando a la parte contraria, puedo resolver el contrato.
Así como ese derecho se puede pactar en términos absolutos, sin necesidad de ningún tipo de excusa o justificación, también es posible que se pacte ciertos requisitos o restricciones respecto a ese derecho y que se establezca, por ejemplo, que el derecho procederá siempre y cuando exista, entre comillas, una causa justificada o un cambio de circunstancias o un cambio en la situación económica del deudor o del acreedor o alguna otra circunstancia. ¿Por qué? Porque el contrato tiene una característica importante. El contrato se rige por el principio de el pacta sunt servanda. Los contratos deben ser obligatoriamente cumplidos. Y en contratos de largo plazo o de larga duración, las partes están expuestas a un riesgo importante, que es el riesgo de que las circunstancias cambien. Puede ser las circunstancias económicas, el mercado, las circunstancias personales, puede ser que los contratantes pierdan un interés personal en el contrato, puede ser que el cambio sea a nivel de circunstancias políticas, sociales, urbanísticas, ambientales, etcétera, etcétera. Y eso es normal porque el transcurso del tiempo lleva consigo siempre cambios. Las partes tienen que tratar en su contrato, por supuesto, de anticipar esos contratos, sobre todo cuando existe el riesgo en un contrato a largo plazo de que las circunstancias cambien. Y una manera de anticipar esos riesgos es pactando justamente este tipo de cláusulas a las cuales los contratantes suelen llamar cláusulas de escape o cláusulas de salida o exit clauses, es decir, cláusulas por las cuales me puedo salir del contrato. Repito, para este tipo de cláusulas hay dos posibilidades. Una es, puedo salir del contrato sin justificación. Pago una penalidad y salgo. La segunda posibilidad es hacer el camino de salida o la puerta de salida un poquito más angosta, un poquito más difícil. Entonces, ponerle ciertas justificaciones o requisitos a la salida. Yo solo me puedo salir del contrato, pero siempre que esté dentro de este tipo de circunstancias. O sea, tengo que justificar mi salida. ¿De qué depende que se pacte el primer tipo de cláusula o el segundo tipo de cláusula? De la negociación. Porque si yo le planteo de pronto a mi arrendador quisiera este tipo de cláusula, mi arrendador de pronto me va a decir, pero a mí no me conviene. Entonces negociemos una fórmula intermedia. 2 años forzosos y a partir del tercer año, entonces sí puedes, pero me tienes que pagar un lucro cesante y avisarme con 2 meses de anticipación. O de repente, ahí es donde negociamos que la posibilidad de salir del contrato está sujeta a cumplir algunos requisitos previos. Entonces, es un tema de negociación, como en todo contrato, es un tema de costos y beneficios, y normalmente estas cláusulas son negociadas en conjunto con otros aspectos o elementos importantes del contrato, como es el precio de la renta, como es la duración o plazo del contrato. Entonces, esta es otra situación en la cual las partes pueden resolver el contrato por una causal sobreviniente. La causal sobreviniente en este caso sería la decisión de una de las partes del contrato, que es aquella a favor de la cual existe la cláusula resolutoria o la cláusula de desistimiento, de resolver el contrato notificando. Dos requisitos importantes para que se pueda aplicar una situación de resolución unilateral como esta es, número uno, tiene que haber pacto, o sea, tiene que haber una cláusula contractual que permita este tipo de resolución. No se presume que las partes tienen ese derecho, porque como decía, al contrario, pacta sunt servanda, las partes tienen que cumplir con el contrato aunque hayan cambiado las circunstancias. Entonces, tiene que haber una cláusula que me permita a mí salir del contrato. Si no la hay, no puedo desistirme y no puedo
decirle a la parte contraria, mira, han cambiado las circunstancias o resulta que yo me voy a ir a vivir a Arequipa y ya no voy a vivir en Lima, entonces no me interesa el arrendamiento. O resulta que yo ya no necesito esta casa porque ahora voy a vivir con mis padres. Eso no interesa, porque el contrato se cumple a pesar de los cambios de voluntad y de los cambios de circunstancias que puedan pasar dentro del plazo del contrato. Entonces, primer requisito, tengo que tener una cláusula que me permita salir del contrato. Segundo requisito, tengo que invocar esa cláusula. Es decir, tengo que notificar a la parte contraria que he tomado la decisión de aplicar esa cláusula y de resolver el contrato. Porque este es un supuesto en el cual la resolución no se presume. Hay que invocarla. Hay que invocar el derecho a partir de que precisamente, en este caso, el arrendatario tome la decisión de, en base a las circunstancias que están previstas en el contrato, resolver el contrato y, por lo tanto, dejar sin efecto la obligación y salir del contrato. Entonces, en este supuesto, estamos también ante una circunstancia sobreviniente que, en la medida que está prevista en el contrato, le da derecho a la parte protegida por la cláusula de poder aplicar esa cláusula resolutoria y de poder resolver unilateralmente el contrato. Es decir, la obligación queda extinguida, el contrato queda sin efecto, las partes quedan desvinculadas. Vamos a ver ahora dos supuestos de resolución muy específicos y que son poco frecuentes. El primero es un supuesto extremo, parecido al caso fortuito y a la fuerza mayor. Se trata del supuesto de la excesiva onerosidad de la prestación. Artículo 1440 y siguientes del Código Civil. Igual que el caso fortuito, la fuerza mayor, estamos ante un cambio imprevisto de circunstancias. Ocurre un acontecimiento extraordinario, imprevisible, irresistible. ¿Cuándo ocurre? Después de celebrado el contrato. Pero ¿cuál es la diferencia con el caso fortuito y la fuerza mayor? Que ese acontecimiento no hace imposible el cumplimiento de la prestación, como en la fuerza mayor. Solo la hace excesivamente onerosa. Es decir, es extremadamente difícil cumplir con este contrato. Y en esos casos, que son casos excepcionales y que tienen requisitos muy altos, el derecho que le otorga el Código Civil al demandante es el derecho de solicitar el juez revise el contrato para modificar o reajustar la prestación o la contraprestación para que el contrato deje de ser excesivamente oneroso. Excepcionalmente, el demandado, que es la parte del contrato, que ha resultado beneficiada por el evento sobreviniente, es decir, aquella parte a favor de la cual se ha modificado el contrato, puede contestar a la demanda optando por la resolución del contrato. Entonces, ahí hay un supuesto de resolución del contrato. Y también hay resolución del contrato cuando, debido a la naturaleza del contrato, el reajuste no es posible. Por ejemplo, si la prestación fuese una prestación de servicios o pintar una obra de arte, yo no puedo reducirla a la mitad y entregar la mitad de la obra de arte. Eso sería imposible. La mitad del cuadro que está pintando el artista, eso no tiene ninguna utilidad ni valor. Si no es posible, entonces, reducir o aumentar la prestación o la contraprestación, lo que corresponde es la resolución. Entonces, estos supuestos que son de resolución por excesiva onerosidad de la prestación, que son supuestos extremos,
de modificación del contrato por circunstancias sobrevinientes, extraordinarias y previsibles, son supuestos en los cuales también se va a poder resolver el contrato excepcionalmente, pero si concurren todos los requisitos de la excesiva onerosidad y si el afectado lo demanda, ¿no? Igual que en el caso del caso fortuito y la fuerza mayor, este es un caso de resolución porque la circunstancia que afecta el contrato es sobreviniente al contrato. Si, por ejemplo, el contrato resulta afectado por una excesiva onerosidad de la prestación debido a un fenómeno de hiperinflación imprevisible, entonces en ese caso estamos ante una circunstancia que ocurre después de celebrado el contrato. Vamos ahora a otro supuesto que también es un supuesto poco frecuente. Estamos hablando de un supuesto que aplica no a todo tipo de contratos, sino a cierto tipo de contratos, como es el saneamiento. La obligación de saneamiento es una obligación que tiene la parte transferente en contratos en los cuales el objeto del contrato es la transferencia en propiedad o en uso y disfrute de un bien. Por lo tanto, estamos hablando de contratos como compraventa, como suministro, como contrato de obra, etc. En esos contratos, en la medida que se entrega o se transfiere el bien en propiedad, puede ocurrir que luego de celebrado el contrato, el comprador descubra que el bien tiene un vicio oculto. O puede ocurrir que el bien pierda alguna de sus cualidades, o pierda su valor, o resulte inútil para la finalidad para la cual fue adquirido debido a un hecho propio del transferente. O puede ocurrir también que el adquirente sea desposeído o pierda alguno de los atributos de la propiedad debido a una situación previa imputable al transferente. Por ejemplo, un reclamo de un tercero, porque existe un litigio previo. En todas esas situaciones, el adquirente, el comprador, tiene varios derechos. Tiene un derecho, obviamente, a que se elimine el vicio y a que se elimine las circunstancias que provocan la desposesión del comprador. Pero tiene también derecho a la acción llamada quanti minoris, que es una acción a efectos de que pueda pagar menos de lo que le corresponde pagar en la medida que el valor del bien se ha visto afectado. Y tiene también una acción resolutoria que le permite, si es que, por ejemplo, yo soy el comprador de un inmueble y he sido desposeído por un juicio que tiene mi vendedor con un tercero, yo puedo optar, por supuesto, por la resolución del contrato. Porque si pierdo la propiedad, si pierdo la posesión del bien, o si pierdo la propiedad del bien, evidentemente ya no tengo interés en el contrato de compra-venta. Y lo que me tocaría sería resolverlo. Entonces, otro ejemplo, otra causal de resolución del contrato son los supuestos de saneamiento por vicio oculto, por hecho propio del transferente o por circunstancias vinculadas a la titularidad de los derechos sobre el bien, en cuyo caso el adquirente puede optar por la llamada acción resolutoria respecto al contrato mediante el cual adquirió los derechos sobre ese bien. Por último, vamos ahora, para terminar de hablar de estas causales, a hablar de la última de estas causales, que probablemente, en mi modesta opinión, sea la más importante.
y la más importante para nosotros como abogados, porque es la que suele ser más litigiosa, más contestada, es la que suele producir más controversias. Estoy hablando de la resolución por incumplimiento. La resolución por incumplimiento se da cuando, luego de celebrado el contrato, una de las partes incurre en incumplimiento de su prestación y la parte contraria, la parte acreedora, opta por desvincularse, por resolver el contrato en razón de la afectación que ese incumplimiento provoca sobre su interés. Nuestro Código Civil ha considerado que hay 3 situaciones en las cuales la parte afectada, la parte acreedora, puede acudir a la resolución por incumplimiento. Y esas situaciones están previstas en los artículos 1428, 1429 y 1430 del Código Civil. Y así como hemos dicho cuando empezamos esta charla, de que los abogados solemos confundir mucho nulidad con anulación, nulidad con resolución, rescisión con resolución, resolución con anulación. Los abogados confundimos mucho también los 3 supuestos o los 3 caminos para resolver el contrato por incumplimiento que nos da el Código Civil. Y muchas veces lo que hacemos es combinarlos, mezclarlos y usar unos u otros de manera indiscriminada sin saber bien cómo se usan. Entonces, bien importante es entender cómo funcionan estos 3 caminos, porque son 3 caminos distintos. No podemos usar los 3 caminos a la vez. Tenemos que escoger uno u otro y no todos están siempre disponibles. Cada camino tiene sus requisitos y por eso es importante que nos detengamos en el tiempo que nos queda en esta charla que ustedes amablemente me están honrando con su atención. Nos detengamos muy brevemente a ver cómo funcionan estos 3 caminos. Primero hay que decir, de estos 3 caminos, hay uno que es judicial y hay 2 que son extrajudiciales. Cuando digo judicial, obviamente, si hay cláusula arbitral en el contrato, ya no voy al judicial, voy a arbitraje. Pero el primer camino, que es el del 1428, es el que se utiliza cuando no tengo disponible ni el segundo ni el tercero, o cuando considero de que lo importante para mí, más que la resolución, es que el juez me declare la resolución y que además me indemnice. Porque muchas veces no se entiende que la real naturaleza de la resolución por incumplimiento es permitirle a la parte afectada por el incumplimiento, a la parte acreedora, permitirle que rompa el contrato, es decir, que se desvincule. Esa es la gran utilidad de la resolución por incumplimiento. La resolución por incumplimiento no tiene por objeto penalizar al infractor, no tiene por objeto que me indemnice por los daños que me ha causado. Esa es otra acción distinta, que puede ser paralela perfectamente, pero es otra acción distinta. No tiene por objeto tampoco establecer un caso en el cual yo voy a modificar el contrato. Lo que voy a hacer es desvincularme, ni tampoco a buscarle una solución al contrato. Muchas veces se habla de la resolución por incumplimiento como un remedio contra, vamos a remediar el contrato. No. Estamos ante una situación de incumplimiento y le damos la posibilidad a la parte afectada de que no siga pues adelante por el contrato, porque si le están incumpliendo, no puede estar su interés en seguir vinculada a este arrendatario que no me paga, no tiene por qué mantenerse. El arrendador tiene derecho de resolver el contrato por incumplimiento. Entonces, empecemos por el caso más sencillo, que es el del 1430. El caso del 1430 del Código Civil es el supuesto precisamente de la llamada
cláusula resolutoria o cláusula resolutoria por incumplimiento, que antiguamente era conocido como el de condición resolutoria expresa. Como ya hemos explicado, la condición resolutoria en realidad es otra cosa distinta. Es una modalidad pactada en el contrato según la cual las partes hacen depender los efectos del contrato de una circunstancia futura. Eso no es un incumplimiento. Es una circunstancia que se ocurre el día de mañana. Mencionamos el caso de la devaluación del sol. Basta que se produzca, aunque nos guste o no nos guste, y al haberse producido se resuelve el contrato automáticamente. En cambio, la cláusula resolutoria por incumplimiento es una cláusula que le permite resolver al acreedor cuando la parte contraria ha incumplido con su prestación. El 1430 del Código Civil dice: puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo establecida con toda precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Entonces, lo primero que tengo que tener para poder aplicar el 1430 es, tengo que tener una cláusula en mi contrato que diga que en caso de haberse incumplido tal prestación, el acreedor de la prestación tendrá derecho de resolver el contrato por incumplimiento. Si no tengo esa cláusula pactada, la llamada cláusula resolutoria, me olvido de poder resolver el contrato por aplicación del 1430. Voy a tener que ver si voy por el 1429 o el 1428. Entonces, el 1430 solo procede en caso que yo tenga pacto expreso en el contrato. Por eso en los contratos, lo primero que uno tiene que hacer para saber cómo resolver el contrato, nosotros como abogados tenemos que ir a la sección del contrato donde está la cláusula resolutoria. Claro, a veces no hay cláusula resolutoria, pero si la hay, tenemos que estudiar esa cláusula resolutoria para ver qué es lo que han pactado las partes. Han pactado que procede la resolución del contrato por qué tipo de incumplimientos. Por incumplimiento del pago de la renta, por incumplimiento del pago del precio, por incumplimiento de la obligación de pagar los intereses. Eso tiene que estar definido en el contrato. Y entonces, el segundo elemento que tengo que tener es, tengo que tener un pacto. Pero en ese pacto tiene que estar identificada claramente cuál es aquella prestación que en caso de ser incumplida le permite al acreedor resolver el contrato. Por ejemplo, en un contrato de obra, el contratista puede tener muchas prestaciones. Yo tengo que identificar cuáles de esas prestaciones son las que me permiten resolver el contrato. Es la prestación de cumplir con la entrega final de la obra dentro del plazo pactado. En el contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene que pagar la renta, pero también tiene otras prestaciones. Por ejemplo, tiene que conservar y cuidar el bien. Tiene que usar el bien para el fin del contrato. Tiene que pagar los arbitrios. Tiene que cumplir con las obligaciones municipales. A lo mejor hay una prestación que dice que tengo que contratar un seguro. Es decir, no tengo una, tengo varias prestaciones. Si quiero que todas las prestaciones le permitan al arrendador resolver el contrato, pues tengo que pactarlo. Y si quiero que solamente la prestación de no pago del precio o de la renta sea la única que me permita a mí resolver el contrato, tengo que pactarlo, tengo que decirlo en el contrato. En caso se incumpla con esta prestación, no pago la renta. Yo, arrendador, puedo resolver el contrato. El segundo requisito es, tengo que identificar en el contrato cuáles son las prestaciones. Una, dos, varias, que de ser incumplidas me permiten a mi acreedor resolver el contrato. Tercer requisito, que se produzca el incumplimiento. Obviamente, para que yo pueda aplicar la cláusula, tiene que haber un incumplimiento. El incumplimiento, además, tiene que ser un incumplimiento, por supuesto, imputable al deudor.
Yo arrendatario he dejado de pagar la renta. O yo arrendatario, si eso está previsto en el contrato, no estoy usando el bien para el fin previsto en el contrato, que es, por ejemplo, para casa habitación. Lo estoy usando para otro fin, lo estoy usando para negocio. ¿Es incumplimiento? Sí, es incumplimiento. ¿Me permite el contrato resolverlo? Hay que ir a leer la cláusula. Hay que ir a leer en el contrato si la cláusula de resolución me permite resolver el contrato por no usar el bien para los fines del contrato. Si me lo permite, ok, ahí puedo ir a la resolución por incumplimiento bajo el 1430. Entonces, tercer requisito, para usar el 1430, tiene que haber un incumplimiento imputable al deudor. Si el incumplimiento no es imputable, ejemplo, porque hay una fuerza mayor, no aplica el 1430. El 1430 es para casos de incumplimiento imputable. En cuarto lugar, el acreedor afectado tiene que invocar la cláusula resolutoria. No se presume que la cláusula resolutoria se aplica solita, ¿no? ¿Cómo se invoca la cláusula? Notificando. Es decir, la parte que invoca la cláusula, la parte afectada por el incumplimiento, tiene que comunicar a la parte contraria, enviarle su carta, su comunicación, su correo, en fin, según esté previsto en el contrato, diciéndole, tú has incurrido en incumplimiento, según el contrato, ese incumplimiento es un incumplimiento que está previsto en el contrato, y yo declaro mi decisión de resolver el contrato debido a tu incumplimiento. Que ha ocurrido otro incumplimiento, pero no está previsto en el contrato. Por ese incumplimiento no puedo. Solo puedo resolver el contrato por aquellos incumplimientos previstos en el contrato. Entonces, el siguiente requisito es, tengo que notificar. Tiene que haber declaración de voluntad. Tengo que notificar a la parte contraria que me quiero valer de la cláusula resolutoria para resolver el contrato. Y el último requisito es, la parte acreedora tiene que actuar siempre con buena fe. La parte acreedora tiene que estar, por supuesto, a su vez, en cumplimiento de sus obligaciones. Si yo soy arrendador y yo soy el que estoy incumpliendo, yo no puedo aplicar la cláusula resolutoria. O si yo pretendo hacer un uso no razonable de la cláusula resolutoria, no estoy actuando. Si se cumplen con todos estos requisitos, entonces, la cláusula resolutoria produce un efecto sumamente importante. A partir de la notificación de la carta con la cual se resuelve el contrato, sin necesidad de declaración judicial, queda resuelto de pleno derecho. Es decir, se extingue la obligación. Y esa es una gran ventaja, porque muchas veces lo más importante para el acreedor afectado es disolver el vínculo obligacional que tiene con la parte deudora. Yo necesito que la obligación quede sin efecto para poder contratar con otro tercero, porque si no, no puedo. Entonces, cuando lo más importante para el acreedor afectado es romper el contrato por incumplimiento, lo ideal es tener la cláusula resolutoria. Y por eso, esto hay que pensarlo muy bien cuando se negocia el contrato. Una de las cosas que los contratantes suelen no pensar es qué cosa hago yo o cómo puedo escapar o salir del contrato cuando la otra parte incumpla. Porque el contratante siempre piensa en positivo, piensa, no, tengo una relación de confianza con la otra parte, todo va a salir bien, entonces no me preocupo de aquellas circunstancias que ocurran si algo sale mal. Para eso estamos los abogados, obviamente para proponer al contratante, mira, te recomiendo que tengas una cláusula resolutoria bajo el 1430, porque esa cláusula te va a ahorrar tener que ir al Poder Judicial o a un tribunal arbitral para demandar la resolución del contrato. Esa cláusula es automática, entonces, ante el incumplimiento, tú notificas en 24 horas, de forma inmediata, y ya está resuelto el contrato. Y eso, sabiendo nosotros que obviamente un proceso judicial o un proceso arbitral
toman mucho tiempo hasta que el tribunal o el juez puedan tomar una decisión, en nuestro país es una gran ventaja que yo pueda, mediante una cláusula resolutoria, resolver el contrato sin esperar el resultado de un proceso judicial o de un proceso administrativo. Ahora vamos, ya vimos cómo funciona el 1430, entonces, que es la cláusula resolutoria. Y para que funcione, tiene que haber cláusula en el contrato. ¿En qué contrato puedo poner una cláusula resolutoria? En cualquiera. En cualquier contrato civil, comercial, puedo incluir una cláusula resolutoria. Es cuestión de negociarla. Hay casos en los cuales la parte contraria no está dispuesta, obviamente, a permitir una cláusula resolutoria. Ahí entra la negociación en juego. Segundo supuesto, el 1429. El 1429, igual que el 1430, es un supuesto que le permite a la parte afectada, es decir, a la parte acreedora, resolver el contrato sin tener que ir al juez o al árbitro, mediante comunicación y de manera automática y de pleno derecho. Pero tengo que cumplir un requisito previo. Tengo que intimar a la parte contraria y tengo que darle un plazo de gracia para que pueda subsanar su incumplimiento. Vamos a ver lo que dice el artículo 1429 del Código Civil. Estos casos, además, son casos, tanto el 1430, 29 como 28, que aplican cuando estamos ante contratos con prestaciones recíprocas. Es decir, contratos en los cuales la prestación de una de las partes se encuentra vinculada a la prestación de la parte contraria en relación de reciprocidad, ¿no? Y eso quiere decir de que lo que las partes quieren es que no se cumpla una prestación, sino se cumple la otra. La mayor parte de contratos bilaterales son de prestaciones recíprocas. Compra-venta, suministro, arrendamiento, locación de servicios, contrato de obra, etcétera, etcétera. Mutuo. La mayoría de contratos civiles y comerciales son contratos de prestaciones de servicios, de prestaciones recíprocas, y esa es la figura normal que tenemos en materia contractual. Entonces, volviendo al 1429. El 1429 dice, en el caso del artículo anterior, y ahora vamos a explicar el artículo 1428, la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra, o sea, la parte acreedora, puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días, bajo apercibimiento de que en caso contrario el contrato queda resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, en palabras sencillas, en este supuesto, si yo no tengo una cláusula resolutoria, pero quiero resolver el contrato y es urgente que lo haga, lo que puedo hacer es esto es lo que se llama la resolución por autoridad del acreedor o la resolución por intimación. Tengo que notificar a la parte infractora, la parte que está incumpliendo, mediante carta notarial, imputarle incumplimiento, o sea, decirle usted está incumpliendo, y darle un plazo de gracia para que cumpla. ¿Qué plazo? No menos de 15 días. Menos de 15 días no vale. Más de 15 días sí vale. Te puedo dar 30 días, 40 días, 60 días. Depende de mí. Pero mínimo 15 días. Y entonces, lo que va a ocurrir es, por supuesto, tengo que identificar cuál es el incumplimiento. Pero lo que va a ocurrir es, si la parte contraria, dentro de los 15 días, subsana el incumplimiento, la prestación queda cumplida y el acreedor no tiene derecho a resolución. En cambio, si en esos 15 días la parte contraria no subsana el incumplimiento, sigue incumpliendo, el contrato queda resuelto de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial o declaración del árbitro. Entonces, este camino también es un camino que tiene la ventaja que la resolución es automática, es de pleno derecho, no hay que ir al Poder Judicial, no hay que ir al Tribunal Arbitral, las partes quedan desvinculadas en la medida que se cumplan con los siguientes requisitos. Primer requisito, por supuesto, tengo que estar ante un contrato con prestaciones recíprocas. Segundo requisito, tiene que haber un incumplimiento de una prestación principal
del contrato y tiene que ser un incumplimiento que tenga características de gravedad. Es decir, por ejemplo, el comprador no ha pagado el precio. Entonces, obviamente ha defraudado, que es la prestación principal del comprador, que es pagar el precio. Luego, siguiente requisito. El acreedor, la parte afectada, tiene que notificar mediante carta notarial a la parte deudora, acusándola de incumplimiento e identificando cuál es la prestación que se está incumpliendo. Usted no me ha cumplido la prestación de pagar el precio que debía haber cumplido con pagar el día 1 de este mes. E inmediatamente, en la misma carta, tiene que darle un plazo de no menos de 15 días para que subsane el incumplimiento. Entonces, el tercer requisito es la carta. Pero la carta no basta con que diga incumplimiento. La carta me tiene que dar necesariamente ese plazo de gracia para poder subsanar. Si yo no doy plazo de gracia, no cumplo con los requisitos del 1429. Si no señalo cuál es el incumplimiento de mi deudor, tampoco cumplo con esos requisitos. Tengo que señalar el incumplimiento y dar el plazo de gracia para que cumpla. Y el cuarto requisito es que dentro del plazo de gracia, el deudor efectivamente no cumple. Con lo cual, se ha verificado el supuesto de la carta y el contrato ahí sí queda resuelto de pleno derecho. Por supuesto, en estos casos también es necesario que el acreedor esté cumpliendo con el contrato de buena fe. El acreedor de mala fe no puede recurrir a este llamado remedio del artículo 1429 del Código Civil, que es la llamada resolución por intimación del acreedor o por autoridad del acreedor. Tercer y último supuesto de resolución por incumplimiento. Aquí vamos a terminar y vamos a rematar con lo que viene a ser el supuesto, el cajón desastre, el último de los supuestos. ¿Por qué el cajón desastre? Porque lo ideal es tener cláusula resolutoria bajo el 1430. Si no la tengo, puedo ir al 1429, pero hay casos en los cuales no puedo ir al 1429 porque, por ejemplo, ya no hay nada que subsanar. El incumplimiento es definitivo. En ese caso solo me queda el 1428. ¿Y el 1428 cómo funciona? En el 1428 sí tengo que ir al Poder Judicial, en caso no tenga cláusula arbitral, o al arbitraje, en caso la solución de disputas de mi contrato sea por arbitraje. Y el 1428 dice así: en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato. Y en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. A partir de la fecha de citación con demanda, la parte demandada queda impedida de poder cumplir con su prestación. Entonces, en este caso, en el 1428, ya no hay carta, ya no hay cláusula resolutoria. Simplemente se ha producido el incumplimiento y el acreedor toma la decisión. El 1428 me dice, usted puede optar por dos caminos: ejecución forzosa o resolución. Imaginemos que el acreedor no quiere ejecución forzosa, porque ya le perdió la confianza al deudor. Estamos ante un contrato de servicios, por ejemplo, a 5 años, va 1 año de contrato y el deudor me incumple, todos los meses me incumple el servicio. Yo digo, no, yo no quiero seguir adelante con este prestador de servicios porque es un incumplido. Resolución. ¿Qué tiene que hacer en ese caso entonces? El acreedor tiene que ir al Poder Judicial o tiene que ir al centro de arbitraje y presentar su petición arbitral en el caso del arbitraje, o su demanda en el caso del Poder Judicial. ¿Qué tipo de demanda es? Es una demanda de resolución del contrato por incumplimiento. La resolución solo se va a producir a partir de la declaración del juez o del tribunal arbitral amparando la demanda. Y por lo tanto, yo voy a tener que esperar como acreedor lo que dura el procedimiento judicial o arbitral para recién terminado ese procedimiento y una vez que tenga sentencia saber si el contrato está resuelto o no. Esa es una desventaja, por supuesto, porque como sabemos, procesos judiciales y arbitrales toman bastante tiempo en nuestro país.
¿La demanda por sí sola significa que voy a ser indemnizado? No. La indemnización es un remedio distinto. Por lo tanto, si yo quiero ser indemnizado, debo demandar la resolución del contrato y además debo demandar la indemnización de los daños y perjuicios. ¿Qué requisitos debo cumplir para poder aplicar el artículo 1428? Y con esto vamos a ir terminando porque sé que nos quedan solamente 5 minutos. Hemos hablado de los requisitos del 1430, de los del 1429. Los del 1428 son parecidos, no son idénticos. Primer requisito, tengo que tener un contrato de prestaciones recíprocas, por supuesto, ¿no? Una compraventa, un arrendamiento, una locación de servicios. Segundo requisito, tiene que haber un incumplimiento de la parte deudora y tiene que ser, por supuesto, un incumplimiento imputable y un incumplimiento grave, ¿no? Entonces, yo tengo que poder demostrar, por supuesto, que la parte deudora no está cumpliendo. Obviamente, a quien le toca demostrar el cumplimiento, es decir, el pago, es al obligado. Entonces, yo puedo efectivamente emplazar a la parte deudora sobre la base de que no ha pagado, no ha cumplido. Más difícil es en el caso de prestaciones, por supuesto, de hacer. Prestaciones de servicio son más difíciles de demostrar porque generalmente lo que ocurre es que hay un problema de calidad de servicio. Se ha cumplido, pero no se ha cumplido exactamente como está previsto en el contrato. Ahí la demostración del incumplimiento puede ser más cuestionable. Entonces, segundo requisito, que exista incumplimiento grave e imputable al deudor. Si no es imputable al deudor, por supuesto, no estamos ante incumplimiento, sino ante una imposibilidad o una inejecución no imputable. Tercer requisito, nuevamente, el acreedor tiene que obviamente estar bajo conducta de buena fe. El acreedor, para poder demandar resolución por incumplimiento, tiene que estar cumpliendo el contrato y tiene que estar actuando en todo momento de buena fe. Y el cuarto requisito es, tengo que demandar. Por supuesto, si no demando, hay veces en las cuales el acreedor cree que por el hecho de haber roto el contrato de facto, ya el contrato quedó resuelto, ¿no? Hay que ir al Poder Judicial o hay que ir al Tribunal Arbitral para pedir resolución del contrato. Y hasta que no sea declarada con la sentencia o con el laudo, la parte acreedora no queda desvinculada. Entonces tiene que seguir ejecutando el contrato. Y obviamente eso es complicado porque significa de que si el juicio o el arbitraje duran 1 año, 2 años, de todo ese tiempo tengo que seguir ejecutando. ¿Existe alguna manera de que pueda dejar de ejecutar? La única manera sería pidiendo una medida cautelar que me permita a mí suspender el cumplimiento mientras se resuelva el caso, pero obviamente tendría que cumplir con los requisitos para que se verifique la procedencia de una medida cautelar. Entonces, el 1428 tiene otros requisitos y la vía es una vía distinta, que es la vía de la demanda judicial o de la demanda arbitral. Este último supuesto, entonces, el supuesto de resolución por incumplimiento, tiene 3 caminos distintos, 14, 28, 29 y 30. No me permite por sí solo una indemnización. La indemnización tiene que ser demandada adicionalmente. Yo puedo haber usado el 1430 y por lo tanto haber resuelto el contrato, o puedo haber usado el 1429 y haber resuelto el contrato, pero eso no me garantiza la indemnización. Entonces, muchas veces, a pesar de que yo he resuelto el contrato, las partes terminan en juicio o en arbitraje por la indemnización de daños y perjuicios que tiene que ser declarada, por supuesto, o en sede judicial o en sede arbitral. Con esto hemos cubierto los supuestos principales de resolución del contrato por causales distintas. Hemos hablado de causales de mutuo disenso, de causales de caso fortuito y fuerza mayor, de causales de incumplimiento, de causales de condición resolutoria, de cláusula de desistimiento unilateral, excesiva onerosidad de la prestación y saneamiento. Me hubiera gustado continuar profundizando en esta figura, pero es una figura que, por supuesto,
da mucho para conversar y tiene muchas aristas. Yo le quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento al doctor Rosario y a todo el equipo del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia. Muchas gracias. Doctor, más bien las gracias a usted porque ha sido una brillante conferencia y así también lo están expresando los participantes que nos están invocando a que lo volvamos a invitar en una siguiente vez. Y ojalá Bien, pueda que ser posible ello. así va a ser. Yo me he quedado con la miel en los labios porque tenía todavía para continuar, así que encantado de poder aceptar la gentil invitación de ustedes. Muchísimas Gracias, gracias. doctor, muy amable. Bueno, Gracias. dado el tiempo también hay una serie de preguntas, pero lamentablemente por el tiempo no vamos a poder resolver. Quizás en la siguiente oportunidad podamos ello, doctor. Mil gracias nuevamente de parte del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por su participación en esta fecha y las gracias también de los participantes que así lo están expresando en el chat. Entonces será hasta la próxima oportunidad a los participantes. Por favor, llenar la encuesta. Ahí se va también a recabar la información que ustedes soliciten respecto a la invocación, pues a la invitación al doctor Benavides para una siguiente oportunidad. Entonces con esto nos despedimos y muchas gracias a todos. Muchas gracias.